justamente el bajar ese tope o dar menos incentivo de lo que realmente cuesta una película significa que el trabajador audiovisual va a ganar muchísimo menos y no se va a respetar los mínimos salariales para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Vamos a cambiar de tema, pero para conocer el caso de la ley Tudela, que es una ley que estaría afectando la producción del cine nacional. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Diana Solís, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Audiovisuales y Cinematográficos del Perú. Señorita Solís, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Cuando he leído la ley y la motivación, pareciera algo positivo, ¿no? Que es incentivar que venga el turista internacional y poder llevar, por supuesto, la marca Perú en la palestra del mundo. Y hablan un poco de la situación de esta película El Osito Paddington, que no se estaría grabando en Perú, a pesar de que él es de Perú, según la película, sino en Colombia, porque es muy caro grabar aquí en territorio nacional. Sin embargo, he escuchado a sus colegas decir de que esto, que puede ser positivo, realmente tiene algunas trampitas en esta ley. Más que muy caro, en realidad, el problema que atenta no solamente la industria cinematográfica o audiovisual, es la informalidad laboral que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, justamente al ser un país tan informal, genera de que las empresas privadas, la inversión privada no pueda darse de manera correcta, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras audiovisuales venimos trabajando de manera a través de contratos de locador de servicio y no en planilla. Y esa es una de las cuestiones también que afectan que no exista una formalidad en nuestro rubro. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia con la productora de la película Transformers, que es la última superproducción que se hizo aquí en el país? Por ejemplo, en ese caso, es un súper ejemplo para dar a conocer de que sí es posible contratar a los trabajadores en planilla, ¿no? O sea, de manera formal, que tengan todos los beneficios de ley. Eso pasó con Transformers. Los trabajadores y trabajadoras que tenemos la experiencia, que nos hicieron llegar, fue que fue súper positivo trabajar en esa producción, sobre todo porque también a la par estaba habiendo una huelga de técnicos y técnicas de la IATSE en Estados Unidos. Entonces hubo mucho acercamiento hacia nosotros como sindicato con respecto al tema solo de materia laboral respectivamente, ¿no? Un poco para ahondar ya a la ley Tudela, porque estamos justamente defendiendo el decreto de urgencia 022-2019 y es porque es justamente un decreto que ayuda y ha ayudado a que el cine regional y en lenguas originarias haya crecido de manera exponencial a comparación de los otros años. Actualmente se están haciendo alrededor de 70 películas al año, una cifra que antes era inimaginable, y no solamente por una cuestión de hacer películas, sino eso también trasladarlo a generar empleo y trabajo a miles de familias, ¿no? O sea, en caso de que se derogue esta ley, la actual ley que da este marco legal a la producción cinematográfica nacional, ¿todo eso se perdiera? ¿Hay incentivos, hay ciertas condiciones que les permiten a ustedes hacer producciones? En realidad, actualmente lo que se tiene con este decreto de urgencia es que existe un fondo de la DAFO, que es un fondo beneficiario que se da de manera concursable, ¿no? Uno presenta a través de los diferentes estímulos económicos el proyecto, y justamente lo interesante de estos fondos es que no solamente se da el fondo para la parte de grabación, porque las películas y los proyectos no solamente funcionan solo para el día del rodaje, sino que los proyectos tienen que ir desde la concepción del guión, el desarrollo del guión. Y la difusión. Exacto, la preproducción, justamente el rodaje, luego la postproducción y luego la difusión. Son diferentes partes que justamente en la ley, en el proyecto de ley que propone la congresista Tudela, no está contemplado eso, solamente tener un tope de 50% que no va a representar un gasto para una película. Y justamente el bajar ese tope o dar menos incentivo de lo que realmente cuesta una película significa que el trabajador audiovisual va a ganar muchísimo menos y no se va a respetar los mínimos salariales para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no?
¿no? Así es. Y algo que no saben quizás los congresistas que están firmando este proyecto de ley es que estas películas quizás no son taquilleras, quizás lamentablemente no están muchos días en el cine peruano, pero en los festivales internacionales son completamente aplaudidas y son galardonadas. Y ahí el problema. He escuchado quizás una postura política diciendo si quieren hacer una película, entonces que lo financien ellos. No se dan cuenta que hay películas donde se muestra la cultura y donde incluso está producida con las lenguas originarias de la población y eso tenemos que valorarlo. El mundo entero lo valora, ¿por qué el Perú no lo valora? Sí, es muy interesante hablar de este tema justamente porque incluso no existe una cuota de pantalla, ¿no? Los cines no dan un plazo mínimo de que la película pueda enganchar al público. Simplemente es como una semana y si la película no llega a enganchar, la sacan de cartelera. En otros países, como por ejemplo en Argentina, existe una cuota de pantalla en donde la película tiene que tener un enganche mínimo de semanas para poder seguir en cartelera y de esa manera poder que sea un proyecto redituable. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en Willax Pirja haciendo el diseño de vestuario y la verdad galardonada que actualmente está yendo a los premios Goya. Entonces es de verdad bastante contradictorio lo que comentan el congresista Cavero con sus declaraciones, lastimosas declaraciones de hoy día y también como lo que propone la congresista Tudela. Creo que tenemos muchísimo más para explotar como cultura, como lenguas originarias y no perderlas. Creo que eso es invaluable en realidad al final y justamente el Estado está para apoyar e incentivar que esos proyectos vean la luz. Y la pregunta que también cae de madura es si es que la congresista Tudela ha consultado o al menos ha intentado escuchar la opinión de ustedes. No, para nada. La verdad es que eso también es preocupante porque nuestra industria o nuestro medio audiovisual y cinematográfico estamos conformados no solamente por el sindicato, sino también por diversos gremios y asociaciones que integran los técnicos, técnicas, directores, directoras, productoras, productores de las diferentes áreas técnicas y la verdad es que no nos tomen en cuenta para algo tan importante como una ley de cine, realmente es delegitimante, ¿no? La ciudadanía en realidad debería de estar siempre consultada para cualquier materia que tenga que ver con... O sea, ni siquiera los convocaron para que les digan los riesgos que podría correr la aprobación de esta ley. No, para nada. Y de hecho, por ejemplo, nosotros desde el sindicato tenemos un proyecto de ley en Comisión de Trabajo que fue un proyecto de ley que surgió del sindicato y fue presentado a la congresista Isabel Cortés. Es como lo contrario, ¿no? O sea, no es como que el congresista salga a hacer una ley y no me sobre importa... cosas que desconoce, además. Exacto, sobre todo cosas que desconoce y no involucra a los agentes que estamos día a día trabajando en ello, ¿no? Así es, y ya para ir cerrando voy a hacerte un comentario, un poco los haters de la cultura, pero quiero ser muy sincera contigo. Fue muy cuestionada la película de una actriz peruana, Mayra Couto, donde decía mi cuerpo, mis reglas. No recuerdo bien, disculpa a la actriz si es que no conozco bien el nombre de su película. Entonces ahí vino toda la ola de hate diciendo esa película es producida con nuestros impuestos. Quisiera que nos hagas la comparación con otros países y lo importante que es financiar la cultura peruana, porque no es solamente la película que tú has mencionado que está en los premios Goya, sino otras películas que muestran la realidad nacional desde las alturas, en las zonas más lejanas del país. Incluso la película La Pampa, que habla sobre la trata de personas, muy igual a la temática de esta película americana, que ha tenido mucha mayor difusión, ha estado solo 2-3 días en los cines, y es una película peruana. Y es terrible que no haya tenido el apoyo con un tema tan importante. Y me hubiera gustado que los parlamentarios, que sé que han estado con el señor Rafael López Aliaga, con el director de la película, con el tema internacional, hayan ido al menos a ver la película La Pampa, que te apuesto que no lo han hecho. Sí, creo que una reflexión sobre el tema de a dónde van nuestros impuestos, podríamos también trasladarlo a cómo gasta el Congreso nuestros impuestos en cosas que no tienen mucho que ver con la realidad nacional. Y sobre lo que me comentabas de Mayra Couto, creo que somos un país tan diverso, tan multicultural, plurinacional, y lo bonito y lo rico de la democracia justamente, que esperemos que no se esté perdiendo, es que podamos tener muchas voces, muchas ideologías,
que a uno le pueda gustar, que a otro no, pero que justamente podamos decidir, ¿no? Y decidir qué cosa queremos ver y decidir qué cosa se puede ver en pantalla, pero no que nos impongan qué cosas son las cosas que se tienen que ver y estar en pantalla, ¿no? Sino que existan muchísimas cosas, pero sobre todo que se pueda ver cine regional, que tiene que seguir creciendo. Van a intentar finalmente, Diana, ¿van a intentar ustedes acercarse a la congresista Tudela? Exitosa. Bueno, creo que esa es una decisión que como gremios, colectivos, trabajadores independientes también se tiene que tomar la decisión si es que se va o no. Creería de que es importante sí acercarnos al Congreso para hacer llegar nuestra voz de protesta frente a esta ley. Pero definitivamente las redes ya lo están hablando, ya se está escuchando Y están nuestras voces, presionando. estamos presionando y se verá también en las calles, definitivamente. Muy bien, gracias a nuestra invitada. Gracias a Ella es ustedes. Diana Solís, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Audiovisuales y Cinematográficos del Perú. Y felicidades por lo de esa película en los premios Goya. Y espero que el Congreso pueda reflexionar. Felicidades por ello. Gracias.